En esta semana sucedió algo que ha conmovido, creo que a la gran mayoría de todas las personas del planeta, y es que lo que se veía venir se dio. Ya estamos hablando de que se desató una guerra en Ucrania con Rusia, y eso es un detalle porque eso tiene un trasfondo mucho más allá que simplemente dos países en guerra, por asuntos de la OTAN, por asuntos de intereses globales de potencias. Es algo muy delicado y el mundo entero ha estado como nuevamente en una epidemia de miedo. Ahora, antes fue la enfermedad, ahora es la guerra, y realmente estamos viviendo tiempos difíciles que la palabra lo hablaba. Entonces, yo me ponía a pensar algo que es muy importante para nosotros, y es nuestro cristianismo. Yo pensaba enseguida cuál fue la reacción nuestra como cristianos frente a la pandemia primero, y cuál ha sido la reacción nuestra en esta semana frente a la guerra que se ve venir como algo mundial. Y entonces, dentro de lo que reflexionaba, decía, de verdad que nuestro cristianismo actual se ha alejado de la Biblia. Y realmente somos un grupo de personas que se hacen llamar cristianos, pero no viven de acuerdo a la Biblia o a las enseñanzas de Cristo. Y es una declaración bastante fuerte, pero de verdad que es que nuestra vida de fe se ha convertido en lo que queremos que sea, no en lo que Dios estableció que seríamos. Nos hemos creado un pseudocristianismo que se enfoca más en nosotros, en nuestras ideas, y no en la Biblia o en lo que Cristo Jesús nos enseñó. Y no vivimos un cristianismo, sino una cristiandad. Reflexionando sobre esto, yo decía, de verdad que esto es algo que hay que hablar en la iglesia, porque nosotros tenemos que estar cada día más firmes en nuestra fe. Y tenemos que demostrar, quizás no al mundo, sino a nosotros mismos, cuánto creemos nosotros en Dios. Porque no puede ser que tan pronto venga cualquier cosa, nos llenamos de miedo, de pánico y quedamos congelados, o simplemente andamos en reacciones y no actuamos como se espera que un cristiano deba actuar cuando confía en Dios. Hablé de dos cosas que parecen similares, pero no lo son: cristianismo y cristiandad. Y si hay algo que marca la diferencia entre el cristianismo bíblico y la cristiandad que vivimos hoy día, es el efecto adversidad. Y por eso fue que yo le he querido poner a esta prédica ese nombre, el efecto adversidad. La cristiandad le teme a la adversidad, y el cristianismo verdadero tiene otro enfoque de la adversidad. Tengo que explicarles a todos ustedes, porque realmente es algo que parece muy similar, pero no lo es, y eso nos engaña, y a veces nosotros estamos viviendo y viniendo a la iglesia y cantando alabanza y teniendo una vida de cristianismo, pero en realidad estamos viviendo una cristiandad. Ok, para aclarar un poco esto, la cristiandad es un grupo de personas que se hacen llamar cristianos. Esa es cristiandad. El cristianismo, según la Real Academia de la Lengua Española, es una religión monoteísta que sigue las enseñanzas de Cristo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre cristianismo y cristiandad? Es que el cristianismo vive lo que Cristo nos enseña en su palabra. La cristiandad simplemente es una comunidad que se hace llamar cristiano. Y realmente nosotros tenemos que ponernos a reflexionar qué tanto yo soy cristiano, porque como decía yo una vez en una prédica, un cristiano es aquel que sigue los pasos de Cristo. Un cristiano es aquel que se rige por la palabra, y un cristiano es aquel que depende del plan y el propósito de Dios en su vida. Entonces hasta ahí nosotros lo entendemos muy bien y decimos, wow, entonces si es así yo soy cristiano. Pero algo cambia de la teoría a la práctica. Y es que nosotros sabemos mucha Biblia, pero aplicamos muy poco lo que sabemos. Entonces no podemos poner en la balanza de decir que somos realmente cristianos cuando nosotros no seguimos la enseñanza de Cristo. Nosotros seguimos nuestra propia opinión de lo que es el cristianismo. Y eso realmente es cristiandad. Un ejemplo de estas cosas, ¿cuál es? Nosotros a veces pensamos que la oración, eso hemos tocado mucho y seguimos metiendo el dedo en la llaga en esta parte, y es que se piensa que la oración simplemente es un momento donde tú le pides a Dios. Y la oración es un momento donde tú te comunicas con Dios. Tiene que haber un diálogo con Dios. O sea, no es un monólogo, no es algo donde tú
te sientas a hablar con tu Padre Celestial o con el Señor Jesucristo y tú eres el único que habla. O sea, ¿en cuándo, en qué momento habla Dios? ¿En qué momento tú escuchas a Dios? Y la otra es también los intereses. O sea, nosotros somos cristianos, pero cuando vamos delante del Señor, todos los intereses son los míos y no los de Dios. Porque ¿qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? La verdad que para la cristiandad de hoy día lo que importa es qué tú quieres. Agarras todos los versículos que pedís y se os dará, y todo lo que pidas al Padre en su nombre será hecho, y empiezas a agarrar todos los versículos que hablan acerca de tu beneficio y no ves o dejas de lado totalmente aquellos versículos que hablan acerca de las demandas de Dios contigo. ¿Qué espera Dios de ti? Y a ver, ¿y qué podríamos decir nosotros rápidamente? ¿Qué espera Dios de ti? Porque a veces decimos nosotros, es que yo no sé qué Dios quiere conmigo. Pero yo creo que nosotros deberíamos estar muy claros de qué Dios quiere contigo y conmigo. Y le puedo ayudar rápidamente para no perder el tiempo aquí. La única cosa, lo principal que Él pide de ti es obediencia. Obediencia en base al conocimiento que tienes de la palabra. Y entonces, si es lo único que Él pide de ti y tú no lo cumples, entonces es justo que Él cumpla todo lo que tú pides. Y hay un montón de cosas en las cuales empieza desde las más pequeñas hasta las más graves, en las cuales nosotros le faltamos a Dios y no obedecemos a Dios. Entonces, lo que yo quiero es que nosotros empecemos a tener un punto determinante en los tiempos en que estamos viviendo de pandemias y de guerra, en la cual nosotros seamos realmente cristianos y no vivamos una simple cristiandad. Porque si vivimos una simple cristiandad, nosotros somos presa del miedo y del pánico, como lo son muchos. Pero si vivimos un cristianismo real y bíblico, nosotros estamos seguros en qué roca estamos parados y estamos seguros en quién hemos creído y en quién está puesta nuestra confianza. Pero si nosotros estamos siempre demandando de Dios y nunca atendemos a las demandas de Él, tú y yo no tenemos una relación con Dios. Tenemos simplemente un monólogo que hablamos, le decimos a Dios las cosas que queremos, nos desahogamos con Dios y le cantamos, pero no nos interesa qué es lo que Él quiere de mí, no nos importa. Entonces, aunque el inicio que le estoy hablando parece un regaño, de hecho creo que es un regaño, ¿no? Y si no lo toman como regaño, entonces lo han tomado mal porque tiene que ser un regaño. Tiene que ser un llamado de atención, tiene que ser un tirón de orejas, porque nosotros en esta semana hemos sido nuevamente a nivel global víctima del pánico. Todo el mundo quedó. Entonces, la desinformación que hay en todos los lugares nos lleva a nosotros a seguir la corriente. O sea, empezó la pandemia, seguimos la corriente del pánico de la pandemia. Empieza la guerra, seguimos la corriente del pánico de la guerra. Y la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. ¿Y cuándo vas a seguirle la corriente a la palabra de Dios? ¿Cuándo tu actuar, cuándo tu reacción va a ser conforme a la palabra o no? Va a ser siempre conforme a las circunstancias. Y ese es un error que vamos a ver un poco más adelante. El llamado de atención es simplemente para que regresemos a la cordura, porque quizás nos ha desestabilizado la noticia y nosotros no sabemos cómo actuar, qué hacer y hemos reaccionado. La reacción tiene que ver con un impulso involuntario en base a tu supervivencia. Esa es una reacción. Una reacción cuando sientes que algo te va a caer encima, tú reaccionas para defenderte. Una reacción cuando sientes como que vas a pisar en falso y te desequilibra, es una reacción porque estás preservando tu vida. Y nosotros como cristianos no debemos tener reacciones. Tenemos que tener la actitud de un cristiano en la cual no lo mueve nada. O sea, aunque pasen los montes y se tiren al fondo del mar, dice mi corazón no temerá. Entonces, ¿cómo estamos nosotros teniendo tanto temor frente a las cosas que pasan a nuestro alrededor? Porque dice la palabra que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 y a ti no llegarán. Cuando tenemos tantas palabras que hablan acerca de la conservación, de la preservación de Dios en nuestras vidas, y nosotros al mínimo rugido o silbido de un viento fuerte ya estamos con miedo. Quiero llamar la atención para que cada uno de nosotros tengamos la firmeza y la convicción de que no importa la adversidad, su efecto no me mueve a mí porque yo estoy parado en Cristo. Ahora viene la parte de Casa de Esperanza, la parte que tiene que ver con que nosotros podamos encontrar esa firmeza y ese cristianismo bíblico en nuestras vidas para que podamos vivir lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y no ser ajeno a ello, pero tampoco dejarnos mover tan fácilmente de nuestra posición.
Hay tres cosas que podemos nosotros hacer para cambiar el efecto de adversidad en nuestras vidas y que nosotros encontremos un efecto, nosotros provoquemos un efecto a la adversidad, no que la adversidad provoque un efecto en nuestras vidas. El primero es enfrentar la adversidad. Primero tenemos que enfrentar la adversidad. Yo había dicho hace un momento, el cristianismo bíblico se basa en las enseñanzas de Cristo. Así que en base a las enseñanzas de Cristo podemos ver que Cristo nos enseñó a enfrentar la adversidad. ¿Para qué? Primero, para desarrollar fe. Enfrentamos la adversidad para desarrollar fe. Vamos a ver un pasaje muy interesante que está en Mateo capítulo 8, 23 al 26. Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban a la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas, y de repente hubo gran calma. Ahí podemos ver fácilmente que cuando hay una adversidad, nuestra parte no es tener reacción, nuestra parte es tener convicción. Y eso la desarrollamos, que es la fe, la desarrollamos con la adversidad. O sea, la adversidad que hemos encontrado a nivel global, a nivel personal, a nivel local, cualquier adversidad que usted ha enfrentado, que le ha venido encima, que usted la ha enfrentado, que le ha dado la cara a la adversidad, que se ha parado firme, usted en ese momento ha desarrollado fe. En el pasaje veíamos algo interesante, y es que había adversidad, los discípulos estaban totalmente desesperados y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba tranquilo, porque ante la adversidad Él no se movía, no había ningún problema con ello. ¿Saben por qué Jesús no le preocupaba la tormenta en medio del mar donde estaba y estando en una barca tan pequeña? Porque Él estaba seguro que Él vino aquí a morir en la cruz y no a morir ahogado. Tú y yo estamos seguros que estamos aquí en la tierra porque vamos a estar de paso. O sea, cuando tú conoces tu futuro, tú no tienes ningún problema, ningún miedo frente a la adversidad, y tú la enfrentas porque tú conoces tu futuro. O sea, quien le teme a la muerte es porque no está seguro su vida después de la muerte. Y yo sé y entiendo que en todo lo que ha pasado en la pandemia duele cuando a un familiar se muere, cuando una persona cercana se muere, y eso es real. Duele porque hace falta la persona, pero tiene que haber la seguridad de nosotros que marque el balance en nuestras vidas para que frente al dolor que tenemos por la ausencia de alguien, tengamos la seguridad que esa persona está en el lugar correcto, en el lugar seguro, en el lugar que Dios quiere, que es en la presencia de Él al final cuando muera. Ahora, nuestra parte entonces es asegurarnos de que eso sea así y entonces compartir con todas las personas que queremos y que amamos, para que cuando mueran vayan al lugar seguro, compartirle el amor de Dios para que ellos puedan tener una relación con el Señor y tener garantizada esa parte. Pero nuestra situación, ¿cuál es? Es que somos pseudo cristianos, que somos cristianos falsos, somos cristianos que vivimos una cristiandad, pero no somos cristianos bíblicos. Porque no estamos compartiendo la palabra, porque no estamos mostrando el amor de Dios. Y nos toca entonces hacerlo. Cuando lo hacemos encontramos que hay paz en medio de la tormenta. Cuando tenemos esa determinación en nuestro corazón de cumplir la palabra de Dios, de ser conforme a lo que Dios está diciendo. Yo sé que no va a ser algo de inmediato, así que enseguida usted ya era de un color y ahora quedó exactamente el otro. O sea, era totalmente pecador o rojo como el carmesí era el pecado y su pecado quedó como blanca lana enseguida, así cambió. No, es un proceso. Pero Dios mira tu corazón cuando tu corazón está humillado frente a tu proceso y le dice: Señor, sigue trabajando porque yo necesito cambiar. Como decía la última oración, renuévame. Ya no puedo ser igual. Yo me doy cuenta que yo tengo que cambiar cosas en mi vida y tienen que cambiar. No puede seguir pasando el tiempo y yo disimulando o creyendo que puedo engañar a Dios, disimulando santidad o aparentando consagración, cuando en realidad no tengo una verdadera relación con Dios porque no obedezco. Entonces, cuando nosotros nos metemos en esta actitud bíblica, entonces podemos enfrentar la adversidad y en eso desarrollar la fe.
porque la adversidad se enfrenta, la adversidad se agarra de frente. No puede permitir usted ser víctima de las circunstancias, sino usted ser quien determina qué va a suceder en base a las circunstancias. No importa qué adversidad puedas encontrar. De hecho, en el Evangelio según San Juan, en 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción. La Nueva Traducción Viviente dice: tendrán pruebas o tendrán tristezas. En la Biblia de las Américas dice: tendrán tribulación. Dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, voy a entrar en un tema bastante delicado para los cristianos de tiempo. En el mundo tendréis tribulación, es una de las traducciones que hay. Esa palabra tribulación es la misma que habla acerca de la tribulación de los últimos tiempos, de la gran tribulación. Y hay muchos cristianos que están tranquilos frente a todo lo que sucede, porque esa es otra actitud que hay que tener cuidado con esto. Porque creen que el Señor se los va a llevar antes de que venga toda la gran tribulación. Pero cuando tengas tribulación no estás preparado. Porque estás en tu mente pensando y has caído en una trampa pensando es que no, Dios me va a librar de todas estas cosas. No, hay cosas que tú tienes que enfrentar. Y si nos toca a nosotros como cristianos enfrentar la gran tribulación, ¿qué hacemos? Ahí entonces empezará la apostasía más bárbara que puede haber en la vida. Porque van a apostatar muchas personas que pensaban que había un rapto antes de la gran tribulación. Hay 3 versiones acerca del rapto de la iglesia. La pretribulación, durante la tribulación y después de la tribulación, que son los 7 años de gran tribulación que se habla de la Biblia en Apocalipsis. Hay unos que dicen que antes de que venga la gran tribulación, el Señor va a levantar a la iglesia. Y hay textos bíblicos que lo sustentan. Hay otros que dicen que en 3 años y medio es la mitad. Y hay otros que dicen que al final. Entonces, muy pocos simpatizan con que al final es que el Señor va a llevarse a la iglesia para que no sufra la gran tribulación. Pero la pregunta es: si el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia y 400 años en Egipto, y si nosotros estamos 7 años en la gran tribulación, ¿hay alguna diferencia? El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Tú y yo somos los elegidos de Dios. Tenemos la misma línea. Ahora, si nosotros nos preparamos para enfrentar la adversidad, si viene la tribulación o si se da la gran tribulación y tú y yo estamos aquí, estaremos firmes. Si nosotros no nos acostumbramos a enfrentar los problemas, las tribulaciones de nuestra vida o la adversidad, vendrán cosas difíciles y nosotros sucumbiremos. Nuestra fe va a perderse. Por eso yo les animo. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: confíen, yo he vencido al mundo. De hecho, dice antes, en versículo dice 33, antes de ese, todas estas cosas les he dicho para que tengan paz. Después dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor te prepara para que tú enfrentes la adversidad, para que tengas paz. Y después, cuando te caes en medio de la adversidad, tengas seguridad de su victoria, porque dice: yo he vencido al mundo. Entonces es una parte que tenemos que tener muy en claro y nosotros darnos cuenta que para hacer que la adversidad tenga el efecto que tú y yo queremos y no ser víctima de la circunstancia, primero tenemos que enfrentarla. Segundo, tenemos que aceptarla. Hay adversidades que simplemente tenemos que aceptar. Vamos a ver Epístola de Pedro. Dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. Y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente de Primera de Pedro, capítulo 4, el versículos 1 y 2. Dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. Ok, dice que si el Hijo de Dios sufrió, nosotros no podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar nada. O sea, si hay que sufrir por alcanzar algo bueno, entonces hay que sufrirlo. Ahora, eso nosotros lo ponemos en práctica en muchas cosas de nuestras vidas. Nosotros queremos algo bueno que cuesta caro porque, qué sé yo, que sea de marca, porque sea el último modelo o porque sea lo mejor. Y nosotros sufrimos un tiempo para poder comprarlo. O lo sufrimos después a veces.
Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la misma actitud con las cosas de Dios. Nosotros a veces queremos que Dios nos responda tan rápido y enseguida y no pase mucho tiempo cuando ya Dios nos dé la respuesta. Y si hay que sufrir, y si hay que esperar, a veces el sufrir es esperar. A veces el sufrir es ver que lo que Dios te prometió a ti, otro lo tiene primero. A veces el sufrir es ver cómo alguien llega a los caminos del Señor y el Señor empieza a usarlo enseguida y a ti te tiene stand-by, te tienen pendiente, te tiene ahí como que tranquilo. Lo tuyo es baño María. Lo tuyo es así, a fuego lento, y acá este es en microondas. 1 minuto, salió, venga para afuera. Es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere. Pero si te toca, entonces lo que te toca hacer es aceptar. En 1 Pedro, siguiendo el capítulo 4, versículos 13 al 14, dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Y el versículo 17, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Este versículo es algo que de verdad están de los tesoros escondidos dentro de la Biblia, que nosotros necesitamos ver más allá de promesas bonitas y decir: Dios te va a prosperar y quiere que seas prosperado en todo como prospera tu alma, y Dios te va a hacer cabeza y no cola. Este es de los tesoros que tú tienes que tener, porque necesitas comprender que no debes tener miedo, porque si es la voluntad de Dios que tú sufras, tranquilo, tranquila. A veces, aunque no lo crean, a veces es la voluntad de Dios que tú sufras. Un ejemplo muy práctico acerca de esto es, por ejemplo, nosotros como padres con nuestros hijos. El que nuestro hijo sufra no tiene que ver muchas veces con que se portó mal, porque se merecía una disciplina y un castigo. Hablaba yo el domingo pasado acerca de la disciplina. La disciplina no es algo necesariamente malo. La disciplina simplemente es el proceso que te lleva a ti a ser mejor. Hay cosas que uno cuando está joven no comprende que tiene que hacer, porque uno lo que quiere es estar relax, chill out, tranquilo, que no te molesten. O sea, pero ¿cuál es el problema? Porque hay que hacer las cosas ya. Entonces, a veces esa disciplina, ese sufrimiento es necesario, y esa es la voluntad del padre. En el caso que estoy hablando de los padres de familia, la voluntad de un padre de familia al educar, al formar, al criar a un hijo, es poder desarrollar responsabilidad. Entonces, de pequeño uno no lo entiende. Y entonces, ¿qué sucede con uno? Uno sufre. Porque uno no entiende qué es lo que quiere hacer padre. O sea, ¿por qué es que hay que arreglar la casa? Si así como está desordenada no tiene ningún problema. O sea, la pregunta a veces de un hijo dice: ¿viene alguien? Porque hay que arreglar la cabeza. O sea, hay que limpiar, hay que pasar la escoba, y hay que hacer, aspirar y todo eso. Pero viene alguien. O sea, es que hay que vivir en la limpieza. Es que hay que ser limpio. Entonces, para un hijo eso no lo comprende. Entonces eso es un sufrimiento. Ahora, para ti y para mí, con la sabiduría de Dios tan grande, Él permite que pasen cosas en nuestras vidas que para nosotros lo traducimos como adversidad, porque está en contra de nuestra comodidad, en contra de nuestra línea, en contra de nuestro pensamiento, y tenemos que pasarla difícil. Pero ¿qué pasa? Dios lo permite, es su voluntad, porque te está formando, porque está haciendo de ti ese tesoro que Él quiere que tú seas. Tienes un diamante en bruto, pero necesitas ser cortado, limpiado, necesitas ser cortado, necesitas ser pulido, necesitas ser pasado por las prensas, necesitas ese proceso rígido que al final te dejará a ti tan valioso como nunca tú lo habías pensado. Pero necesitas la adversidad, necesitas esa incomodidad, necesitas ese salirte del confort o de tus pensamientos. Una vez que Dios te llama, Dios empieza a procesar tu vida.
Dios no te llama enseguida para estar ya, o sea, me llamó a mí a las misiones, Dios no tiene la misión enseguida. Dios me llama a las misiones y empieza a trabajar y a procesar mi vida, y empieza a hacer de mi vida algo. Hay gente que Dios lo ha llamado para llevar la palabra, para cantar, para ser un artista, para ser una persona destacada, para ser, qué sé yo, un millonario que sustenta las obras del Señor alrededor del mundo. Y entonces empieza a pasar un día, la semana, el mes y el año, y dice, pero Dios, entonces fue mentira lo que tú me dijiste. No, yo tengo que forzarlo, hay que hacer las cosas porque tengo que... Y empiezas tú mismo a enfrentar tu adversidad que te estás buscando porque no supiste aceptar la adversidad de Dios, que en ese momento se traducía en tiempo de espera. Se traducía en tranquilo, que yo estoy en control de todas las cosas. Ahora, enfrentar es la primera actitud que tenemos que tener en la adversidad. La segunda es aceptarla. La tercera es aprovecharla. Y sería increíble, ¿no?, que uno agarre y de una adversidad uno la aproveche. Pero ¿cómo lo va a aprovechar? Si lo único que da es por quejarse. Dice, ¿cómo yo voy a alabar al Señor si el Señor me tiene en esta situación adversa, tan difícil, que no veo, no levanto cabeza, no hay una salida, no hay una opción que yo pueda decir, por lo menos se ve algo de misericordia de Dios? Nada. Pero podemos aprovecharla. Mira, al nivel natural hay quienes han aprovechado la adversidad y por decir un ejemplo, negocios han quebrado por la pandemia, pero negocios se han levantado con la venta de los tapabocas. Negocios se han levantado con poner puestos de PCR. Negocios se han levantado con vender mascarillas y vender tantas cosas que se hizo necesario. Negocios se han levantado en internet porque la cuarentena llevó a que todo el mundo usara obligatoriamente las redes sociales o el internet para comunicarse y trabajar. Se ha aprovechado la situación porque hemos sido creativos, pero con las cosas de Dios nos ponemos un poco cabezoncitos, ¿no? Porque, no, o sea, hay un obstáculo y uno dice, Señor, no encuentro salida, ¿yo qué voy a hacer? Y el Señor a veces te dice, sé creativo, sé creativa. O sea, ¿qué vas a hacer ahora? Te azotaron, te golpearon, te dejaron casi muerto, te metieron en la cárcel de más adentro. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pablo y Silas dijeron, ¿sabes qué? Este es el auditorio. Dice que la cárcel de más adentro, porque las cárceles en esos tiempos eran cuevas, era la que estaba en el fondo, y todo eso hacía una caja acústica que podía cantar sin micrófono. Entonces ellos dijeron, pues cantemos, y vamos a cantarles alabanza a estos presos que hasta acá nadie ha venido. Y ahora Cristo vino a través de nosotros y vamos a traerle la presencia de Dios por medio de las alabanzas. Porque en medio de la crisis, en medio de la adversidad, sacamos provecho. De esto yo solo puedo decirles que en la adversidad nosotros podemos conocer o reconocer que Dios tiene el control cuando la aceptamos. En la adversidad nosotros podemos aprovecharla porque la historia ha mostrado que la adversidad puede producir un efecto a nuestro favor. Porque la adversidad es la que desarrolla en nosotros el carácter y las aptitudes, con P, aptitudes que debemos tener como cristianos. La adversidad desarrolla a los líderes. La adversidad desarrolló a Moisés como líder frente a Faraón. Faraón era la adversidad y él se desarrolló como líder. Él era tartamudo, pero él fue el que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Desarrolló un líder que se enfrentó, antes de liderar, lo enfrentó a una adversidad. El otro fue David, que enfrentó a la adversidad llamada Goliat. Era un pastor de ovejas olvidado hasta por su familia. Estaba, allá en el campo, nadie quería saber nada de él. Cuando vino a ver acá, los hermanos también dijeron, ¿y tú qué haces aquí? Tú eres un malicioso que quiere nada más meter la lengua donde no es y querer hacerte el gran fuerte. Nadie lo valoraba. Pero enfrentó a la adversidad llamada Goliat y luego fue rey. Fue un líder. Entonces, nos damos cuenta
que la adversidad, cuando la aprovechas, cuando la enfrentas, cuando lo aceptas, desarrolla en ti un liderazgo como de Moisés y desarrolla en ti un liderazgo como el de David. Pero si tú no la enfrentas, si tú no la aceptas y no la aprovechas o no la potencializas y la transformas en oportunidad, entonces el efecto adversidad te come, te traga. Que es lo que yo no quisiera que pasase con todos los cristianos hoy día en el planeta Tierra, que nosotros nos vamos, y no está mal. Nosotros de hecho lo hicimos en el día de ayer, orar por las dos naciones que se ven a nuestra vista en conflicto. Pero no se trata de que lleguemos nosotros a un momento donde vemos una pandemia, vemos unas pestes, vemos las catástrofes naturales, vemos la guerra y nos pongamos nerviosos para enseguida ir a orar. Porque la palabra nos dice que en ese momento nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y sentirnos orgullosos porque Cristo viene pronto por mí. Porque yo estoy seguro que todo esto que está aconteciendo, yo lo vi en la Biblia, en la palabra de Dios, y eso me dice a mí que Cristo viene. Entonces yo me afirmo más con Él y agarro esa adversidad y la pongo a desarrollarme fe a mí. Agarro esa adversidad y la pongo a que me pueda desarrollar esa fe y esa confianza de que Dios está en control. Dios está en control de toda pandemia, de toda catástrofe natural, de toda guerra, de toda situación incluso delicada o personal en tu vida. Dios tiene el control de todo. Pero si tú sucumbes a la adversidad, entonces tú permites que su efecto esté sobre ti y no le cambias tú el efecto a la adversidad, que es transformarla en un ente formador de líder en tu vida. Dios quiere desarrollar en ti el coraje, la adversidad y la gallardía de pararte firme y decir, en el nombre de Jesús, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que Dios tiene el control de todas estas cosas. ¿Cuándo nosotros íbamos a pensar de que íbamos a estar sin mascarillas? De hecho, en mi trabajo a veces cuando yo veo gente llegar con mascarilla, me siento como que, me la tengo que poner. Me acuerdo de que soy libre. Es que soy libre. Tengo la oportunidad de respirar libremente el aire puro que Dios me regaló. Porque ya eso pasó. Porque cada una de las cosas que enfrentamos hoy día, usted va a ver, la va a pasar. Pero el efecto en su vida dependerá de usted mismo, cómo lo toma. ¿Cómo? Si lo absorbe o simplemente lo aprovecha. No se deje gobernar por el miedo. No se deje gobernar por el pánico ni por la desinformación que pintan todo mal, todo, y una tragedia. Y entonces juegan con tus sentimientos porque te quedas tú pensando, ay, pobrecito todo. Entonces te enfocas en los sentimientos y te desenfocas en lo espiritual y no te mantienes firme en Dios para que Él te pueda enseñar qué te está dando de lección en esta oportunidad, en este momento, con esta situación. Tenemos que desarrollar en nosotros la fe que confía en el Señor. Recuerden a los discípulos que estaban en la barca desesperados porque había algo que estaba aconteciendo y Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Estamos en situaciones con malas noticias. Tú sabrás si tienes miedo o no. Pero si hay miedo en tu corazón, la pregunta de Jesús, nuevamente como a los discípulos, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? La fe, en el caso de los discípulos en la barca, era que ellos no iban a morir. La fe en el caso tuyo es que Dios tiene el control si lo tienes en tu barca. La fe en la parte tuya es poder confiar en que si estás con Dios estás seguro, aunque haya tormenta. La fe en el Señor es lo único que te va a mantener firme en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo. Y la fe se traduce en confianza. Y cada vez que tú y yo tenemos miedo es porque no tenemos confianza en el Señor. Así que vamos a meternos en la palabra, a empezar a ver qué es lo que dice la palabra. Todo esto que acontece ya está profetizado en la palabra. Usted no necesita que ningún vidente, nadie diga, va a haber una guerra en el 2022,
porque en la palabra dice que iban a haber guerras, iban a haber incluso rumores de guerra. Hay que ver, ¿esto queda en guerra o queda en rumor de guerra? Entonces, las pandemias, las pestes, se dice en la palabra pestes, pandemias, o sea, las catástrofes, todas las situaciones, simplemente está en la palabra, pero dice que no tengamos miedo, porque Él ha vencido al mundo. Dice que en ese momento estemos orgullosos y tranquilos y confiados, porque está en su palabra y eso acontecería, pero igual que acontecería en tu vida, que serías salvo si confías en el Señor. Así que yo le invito a confiar en el Señor en este tiempo, porque la adversidad tiene que ser transformada en el agente que desarrolla en ti y en mí un liderazgo cristiano bíblico firme frente a los tiempos difíciles. Amén. Vamos a orar. Les pido por favor que pongámonos de pie, porque es fácil decir, no tengan miedo, tengan confianza, pero lo que acontece de verdad, a quien no está firme en el Señor, quien no tiene toda su confianza en el Señor, o quien no ha depositado su corazón en el Señor o permitido que Él entre a su corazón, debe dar miedo, porque Él es la única seguridad que puede haber en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude a tener esa confianza y esa seguridad en Él. Amén. Señor, yo te doy gracias porque si tú nos tienes en este lugar es porque tú nos amas. Si tú nos has traído a este redil, a este lugar, Dios, donde tu palabra se predica, Señor, es porque tú quieres hablarnos y quieres tranquilizar nuestro corazón en estos momentos tan difíciles que vivimos, Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú permitas, Dios, que nuestro corazón empiece a confiar en ti, Señor. Que podamos poner toda nuestra confianza en ti y que aún la adversidad, Señor, nosotros no la veamos como tan grande, porque David nunca vio a Goliat demasiado grande. Que no veamos la adversidad tan complicada, porque a pesar de lo complicado que fue Faraón, Moisés siempre vio el respaldo. No importa cuánto tiempo tenga que pasar, si necesitaríamos 10 plagas que sufrir junto a Faraón, pero nosotros nos mantenemos confiados en que tú nos quieres hacer libres. No importa cuán grande, cuán imponente sea nuestra adversidad, nosotros confiamos en que vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos y podemos vencer y podemos tener la victoria porque tú eres quien nos respalda. Ayúdanos, Dios, en estos momentos difíciles que vivimos, Dios, para que la desinformación, la mala comunicación, la mala intención, Padre, no apoque nuestro corazón, no lo haga claudicar, no lo haga sentirse triste o apartarse de la confianza en ti. Queremos confiar en ti y queremos que tú seas nuestro protector y nuestro salvador, pero queremos, Dios, poner nuestra confianza en ti, porque necesitamos en estos tiempos confiar plenamente en ti, que nuestro corazón pueda confiar en ti y descansar en ti, porque solo en ti encuentra descanso. En el nombre de Jesús.